nucleares. ¿Por qué es importante la primera ley de la termodinámica? Bueno, es importante porque nos da la capacidad de medir las energías involucradas durante el cambio de estado. Es decir, si la energía no se va a crear ni se va a destruir, yo sé que si mi sistema ganó 100 calorías, esas 100 calorías vienen de algún punto o vienen de algún lado. Si mi sistema pierde energía, yo sé que esa energía va a ir a parar a algún lugar. Entonces, esto es lo importante. Si yo supusiera que la energía se crea o se destruye, entonces me sería imposible porque, bueno, me llegaron 100 calorías, pero ¿dónde vienen? Pues quién sabe, porque a lo mejor se crearon en ese momento. Entonces, la primera ley de la termodinámica me da esa capacidad, la capacidad de medir las energías y cómo fluyen de un sistema a otro. Y entonces, aquí voy a trabajar con diferentes variables. En este caso, principalmente con la energía interna. ¿Qué es la energía interna? La energía interna es la cantidad de energía que tiene un sistema por el simple hecho de existir. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua y ese vaso de agua, por el simple hecho de que existe, de que es materia, tiene energía. ¿Qué energía? La energía involucrada en sus enlaces, en su movimiento, la energía mecánica que está involucrada en el sistema, la energía química, por supuesto. Y entonces, cuando hablamos de termodinámica, en este caso, y nos referimos a energía interna, estamos refiriendo a la energía que tiene el sistema. Aquí no vamos a contemplar la energía potencial y la energía cinética que vieron en física. La energía potencial que sería en función de la energía que tiene mi sistema de acuerdo a un campo de fuerzas, o la energía cinética que tiene en función de su estado de movimiento. No, aquí simplemente estamos hablando de la energía que tiene el sistema por el simple hecho de existir. O sea, ya sea que mi sistema sea un perico, un crayón, un árbol o el vaso de agua que mencionaba, tienen energía y esa energía es inherente a la materia, o sea, por estar formado por moléculas y átomos, entonces esas moléculas y átomos están enlazados mediante enlaces energéticos, están vibrando con una cierta energía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a tener es que la energía interna es toda esa energía que tiene mi sistema, ¿sí? Y esa es la energía con la que vamos a trabajar. Esta energía interna es una propiedad extensiva. ¿A qué se refiere con una propiedad extensiva? Bueno, una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia. Y entonces, la energía interna, entre más masa tenga mi sistema, más energía tiene. Y es una propiedad de estado. ¿Qué significa que sea una propiedad de estado? Bueno, simplemente significa que la energía que tiene un sistema, ¿sí? Digamos el perico, es la energía que tiene él por sí mismo, pero no depende de si se lleva a cabo un cambio, no depende de la trayectoria en la que se llevó a cabo el cambio, es decir, depende únicamente del estado en el que está y posteriormente, si hay un cambio, del estado final. Es decir, la energía interna es una característica del sistema como tal. Ahora bien, en este caso, la energía interna, como dije, es muchos tipos de energía que están involucrados en un sistema, aun cuando el sistema sea muy simple. Y entonces, toda esa cantidad de energía que tiene mi sistema no la puedo medir, es demasiados tipos. Y entonces, bueno, la termodinámica no mide energías absolutas, o sea, no va a medir la cantidad de energía que tenga mi crayola o mi agua, o sea, porque es demasiada energía y es difícil de medir. Y es difícil de medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Lo que vamos a medir es los cambios de energía que tiene un sistema. Es decir, yo puedo tener un sistema, en este caso un ser humano, y sé que tiene una pequeña cantidad de energía. ¿Cuánta? No sé. Pero lo que sé es que si yo le suministro más energía, ahora mi sistema va a tener una mayor cantidad de energía. Es decir, yo no puedo medir la energía absoluta que tiene un sistema, pero sí puedo obtener el cambio de energía que tuvo mi sistema.
Y entonces, la energía, en este caso, la termodinámica, lo que va a hacer, la termodinámica lo que va a hacer es trabajar con esto, con cambios de energía. ¿Por qué? Porque, repito, es prácticamente imposible o bastante difícil por lo menos medir las energías que tiene un sistema, pero puedo partir de que, bueno, ok, mi sistema, como dije, le suministré 3000 calorías con un bolillo y por lo tanto ahora tiene 3000 calorías de más. O lo pude hacer ejercicio y ahora tiene 2000 calorías de menos, etc. Entonces, aquí es importante eso. Siempre que hablemos de energía interna, vamos a estar hablando en termodinámica del cambio de energía interna de un sistema. Y entonces, por lo mismo, habíamos dicho, ¿qué es lo que estudia la primera ley de la termodinámica? Cambios de energía en un sistema. Y entonces, decíamos, no es una variable, es una variable de estado, es decir, si yo tengo que voy a estudiar un cambio de energía, y ese cambio de energía sería delta U. Delta U es la energía final menos la energía inicial. Realicé un cambio de estado, pero no depende de qué camino seguí. O sea, no importa si me voy por aquí, o me voy por acá, o me voy por acá, el cambio de estado simplemente depende del estado final menos el estado inicial, es decir, la energía final menos la energía inicial, y entonces eso es una variable de estado, no depende de la trayectoria, a diferencia de calor y trabajo, que vamos a ver más adelante, los cuales sí dependen de la trayectoria. Y entonces, ¿alguna duda respecto a lo que es energía interna? ¿No? Aquí, bueno, una aclaración. Yo voy a estar trabajando con energía interna representándola con la letra U, que es normalmente como siempre se representa. Sin embargo, bueno, por ahí hay algunos que lo representan con la letra E, pero bueno, para todos los fines nosotros lo vamos a representar con la letra U. Por otro lado, decimos, bueno, la primera ley de la termodinámica va a estudiar cambios de energía. ¿Por qué se llevan a cabo cambios de energía? Bueno, porque entra o sale energía de mi sistema. Entra o sale energía de mi sistema, y esto, ¿de qué manera va a entrar o salir energía de un sistema? Va a entrar o salir energía mediante calor o mediante trabajo. No hay otra forma. O sea, ¿qué es el calor? El calor es la energía en tránsito que se manifiesta como un cambio de temperatura. ¿Qué es la energía? ¿Qué es el calor? Otra definición, energía que se transfiere de manera incongruente, normalmente la vamos a representar con la letra Q. ¿Qué es el trabajo? La energía en tránsito que se manifiesta por el movimiento de algo. Otra forma de decirlo, el trabajo es la transferencia de energía congruente. Esto, dices, ok, se pueden aprender de memoria las definiciones, pero aquí lo importante es que entiendan exactamente, y la experiencia me dice que normalmente cuando les doy la definición de calor o de trabajo, pues no les queda muy claro la diferencia. Primero, ¿qué es energía en tránsito? Desde el punto de vista físico-química, un sistema, por ejemplo, una persona no tiene calor, no tiene trabajo, ¿sí? Porque el calor es energía que sale de un sistema o entra energía del sistema, pero que no le pertenece al sistema. Es decir, si yo tengo el vaso de agua, entonces este tiene una cierta cantidad de energía interna. Si yo le suministro calor, entonces, bueno, voy a suministrarle calor, y el calor va a ser calor mientras esté en el camino. Una vez que el calor entra al sistema, ya es parte de la energía que tiene mi sistema. Es decir, ahora el agua está más caliente o tiene más energía. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que mi sistema tiene más energía. Pero mientras el calor estuvo fuera del sistema, es decir, mientras se está llevando a cabo la transferencia, hablo de calor. Una vez que estuvo en el sistema, ya hablo de energía interna. Y lo mismo, si el perico le va a transferir energía al vaso de agua, entonces el perico tiene una cierta cantidad de energía,
le transfiere energía y en ese momento hablamos de calor, y cuando este calor que transfirió el férico llega al otro sistema, entonces decimos que ya es energía, pero energía de este sistema. Entonces, estrictamente hablando, el perico no tiene calor, el vaso con agua no tiene calor, porque el calor es energía en tránsito, es decir, energía que está fluyendo desde un sistema hacia otro. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, lo primero que debe de quedar claro es eso. El trabajo, por su parte, también es energía en tránsito, es decir, un sistema no tiene trabajo, un sistema no tiene calor, y bueno, aunque ustedes coloquialmente puedan decir, ay, tengo mucho calor, en realidad, desde el punto de vista físico-químico, insisto, un sistema no tiene calor, no tiene trabajo, porque ambas son energías en tránsito, es decir, energías que están fluyendo desde un sistema hasta otro sistema. Antes de partir en la energía interna del sistema inicial, después de partir son calor o trabajo, y una vez que llegan al otro sistema, vuelve a ser energía interna. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de energía en tránsito. Estamos hablando de energía que está fluyendo desde un sistema a otro. Y el calor y el trabajo se diferencian de la energía interna en eso. Mientras que el calor la energía interna es algo que poseo, calor y trabajo es algo que ya salió de mí o que está llegando hacia mí, pero que no es mío todavía. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿cómo distingo? Si ambos son energías, si ambos son energías en tránsito, entonces ¿cómo distingo uno de otro? Bueno, me dicen, el calor se manifiesta como un cambio de temperatura y el trabajo pues, se manifiesta como movimiento. Pero, por ejemplo, si les dan una cachetada, y parece que yo estoy obsesionado con las cachetadas, pero bueno, si les dan una cachetada, entonces, ustedes sienten caliente la mejilla, obviamente hubo un cambio de temperatura, eso quiere decir que les transfirieron calor, ¿sí? Se mueve algo, eso quiere decir, en este caso se mueve su cabeza, quiere decir que le transfirieron trabajo. Pero a veces no es tan claro como esto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre calor y trabajo? Digamos, si yo tengo un gramo de pólvora, ese gramo de pólvora la enciendo y entonces va a llevarse a cabo una reacción química, y esta reacción química, una de las consecuencias importantes es que va a liberar calor, y va a liberar calor en todas direcciones. Y entonces lo que voy a tener es que mi pólvora que se está quemando está liberando energía en todas direcciones. Y al liberar energía en todas direcciones significa que libera una poquita de energía por aquí, una poca de energía por acá, por aquí, por aquí, y entonces en cualquier dirección que yo busque voy a tener que la pólvora está liberando energía, pero tan poca que es incapaz de mover algo. Entonces, simple y sencillamente se mueve, se sale del sistema, pero es muy poca cantidad en cada dirección. Por el contrario, supongan ahora que tienen ese mismo gramo de pólvora, ¿sí? Ese mismo gramo de pólvora, pero ahora lo tienen encerrado en un recipiente cilíndrico, ¿sí? Y este recipiente cilíndrico que se llama bala, bueno, tiene una pared débil, que de hecho estrictamente este es el casquillo, esta es la bala. Y entonces, tengo mi pólvora y ahora nuevamente la enciendo. Como, bueno, eh, voy a tener aquí un percutor y otras cosas, y finalmente la pólvora en el interior de este recipiente cilíndrico va a explotar. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que sí, libera una pequeña cantidad de energía en todas direcciones, pero dado que la pared está floja, esta pared está floja, entonces la energía se va a liberar principalmente en esta dirección. Y se libera tanta energía en esta dirección que finalmente muevo algo. ¿Qué es lo que muevo? Muevo la punta de la bala, es decir, muevo la bala. Y entonces, lo que tengo es que me queda el casquillo, la bala se movió,
Y entonces la diferencia entre quemar este gramo de pólvora y quemar este gramo de pólvora implica que aquí la energía se pierde de manera incongruente, por eso decíamos el calor es una transferencia de energía incongruente, y por lo tanto el máximo efecto que tiene es calentar el ambiente y provocar un cambio de temperatura. Por el contrario, cuando lo que hacemos es realizar un trabajo, lo que hacemos normalmente es direccionar la salida. Entonces, por ejemplo, un pistón, ¿qué es lo que hace? Bueno, quema gasolina. Pero si yo quemo la gasolina ahí tirada en el suelo, pues la gasolina simplemente va a liberar toda la energía en forma de calor. Pero si quemo esa misma gasolina en un pistón, entonces el pistón lo mismo, es un cilindro con una parte móvil, y entonces explota la gasolina y provoca el movimiento de algo porque estoy direccionando la salida en el sentido del movimiento del pistón. Consecuentemente, si yo lo que quiero es obtener trabajo, lo que tengo de una u otra manera es que direccionar la salida para que la salida de energía sea congruente. Es decir, que salga en una sola dirección o en una dirección principal para que sea capaz de realizar un movimiento, de provocar el movimiento de algo. Y entonces, básicamente la diferencia entre calor y trabajo está referida precisamente a eso. El calor se libera de manera incongruente, es decir, en muchas direcciones, mientras que el trabajo se transfiere de manera congruente, es decir, normalmente direccionado en un solo punto. Nuevamente, volvemos a la cachetada. ¿Qué es lo que está haciendo la persona que va a dar la cachetada? Tiene mucha energía en su sistema y está haciendo un movimiento direccionado para que la energía se transfiera directamente al cachete de la persona. Y entonces estamos hablando de que la persona direccionó su mano para que perder ella energía, y se pierde energía en forma de trabajo porque está saliendo direccionado. Obviamente, no toda la cantidad de energía se transformó en trabajo, una parte importante se perdió en forma de calor, por eso se calienta la mejilla. Pero aquí es muy importante que tengan esa dirección. Siempre que quiero obtener trabajo, necesito tener una dirección, una salida direccionada de energía. Siempre que quiero transferir calor, bueno, debo de permitir que la energía salga por todos lados de manera incongruente. ¿Se entiende la diferencia entre calor y trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí. bien. Entonces, ¿por qué son importantes estas cantidades? Bueno, primero, son cantidades algebraicas. Yo voy a tener que un sistema tiene energía, pero este sistema tiene una frontera y unos alrededores. Entonces, este sistema, voy a decir que el calor va a ser positivo si desde los alrededores suministro energía al sistema, es decir, suministro calor. Y entonces, si entra calor desde los alrededores hacia mi sistema, entonces yo voy a decir que esto es positivo, ¿sí? Si por el contrario, mi sistema es el que libera calor a los alrededores, entonces yo voy a decir que esto es negativo. Y entonces, son cantidades algebraicas y por lo tanto se les establece una dirección. Es positivo cuando el calor llega a mi sistema, es negativo cuando el calor sale de mi sistema. En el caso del trabajo, la situación es inversa, porque normalmente, como mencionaba en la clase anterior, todo esto se empezó a definir a partir de las máquinas térmicas. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere de una máquina térmica? Lo que se quiere de una máquina térmica es obtener trabajo. Y entonces, si mi sistema, que en este caso sería la máquina, proporciona trabajo a los alrededores, entonces para mí esto es positivo. Por el contrario,
si yo tengo que proporcionarle energía bueno, en este caso trabajo al sistema, entonces para mí eso es negativo. ¿Por qué? Repito, puesto que todo se definió a partir de lo que eran las máquinas térmicas, entonces, bueno, si un carro me traslada a mí alrededores, entonces el carro me está dando energía, trabajo en este caso, y por lo tanto para mí eso es positivo, porque lo que se espera de una máquina es que me dé trabajo. Si por el contrario yo tengo que empujar el carro para que se mueva, pues entonces eso es negativo. Es decir, el trabajo, al revés de lo que se espera en el calor, ¿sí? Va a ser negativo el que los alrededores le proporcionen trabajo al sistema. Mientras que en esas condiciones, si el calor es transferido al sistema, para nosotros eso es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, estas cantidades de energía, estos signos de energía, los vamos a seguir manejando. En algunos textos vienen al revés, pero vamos, la nomenclatura que estamos dando ahorita, los signos de cada una de estas cantidades algebraicas son los más comunes, por eso los estamos utilizando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por una parte energía interna, que es la energía que pertenece a mi sistema. Por otra parte, tengo que mi sistema puede perder o ganar energía, pero cuando sale, es decir, cuando atraviesa las fronteras del sistema, esa energía ya no se le llama energía. Esa energía atravesó las fronteras del sistema y ahora se le llama trabajo, que es energía en tránsito, o se le llama calor, que también es energía en tránsito. Y esto, por lo tanto, diríamos, eh, la primera ley de la termodinámica va a estudiar, como dijimos, cambios en la energía interna. Cambios en la energía interna que van a significar pérdidas o ganancias de energía. Pérdidas o ganancias de energía que se van a perder o ganar en forma de calor o trabajo. Y por lo tanto, una forma matemática de expresar la primera ley de la termodinámica sería que cualquier cambio de energía que sufra mi sistema va a ser debido a que en el sistema entró o salió calor, entró o salió trabajo. Y entonces, la forma matemática de expresar la primera ley de la termodinámica es delta U es igual a Q menos W, es decir, repito, cualquier cambio de energía no es más que la entrada o salida de calor, la entrada o salida de trabajo. ¿Sí? Y expresado ya en forma de cambios diferenciales, tendríamos que du va a ser igual a dq en dw. Aquí recalco algo importante. du era una variable de estado, es decir, depende únicamente del estado final y del estado inicial. Y entonces, no importa el camino que yo siga, delta U sigue siendo U2 menos U1, es decir, estado final menos estado inicial. Eso es una variable de estado. A diferencia de ello, el calor y el trabajo son variables de trayectoria. Y al ser estas variables de trayectoria, entonces aquí sí, si la trayectoria es esta, entonces yo tengo que el trabajo es 1. Si la trayectoria es diferente, el trabajo también será diferente. Y finalmente, si la trayectoria es esta, pues el trabajo será diferente. Y entonces, prácticamente lo que decimos es, para cada trayectoria que yo tenga, el calor o trabajo involucrados van a ser distintos, van a tener un valor distinto. Y es a eso a lo que se llama una variable de trayectoria. No depende del estado inicial, no depende del estado final, sino depende del camino que yo siga. ¿Qué significaría esto? Bueno, por ejemplo, un cambio de posición. Ustedes están ahorita frente a la computadora, o eso espero, o a lo mejor algunos están comiendo en otro lado, pero suponemos que están frente a la computadora. Y entonces, si en este momento decidieran trasladarse al baño de su casa, bueno, pueden
caminar directamente hacia el baño y entonces seguirían una cierta trayectoria directa. Pero de igual manera pueden ir a la cocina, pasar por el refrigerador, sacar unas cosas y de ahí irse al baño. Esto que implica que, bueno, siguieron una trayectoria distinta, pero ¿cuál es su cambio de posición? Estaban en una posición original, ahora están en una posición final. Entonces, su cambio de posición simplemente estaría dado por el estado. Sin embargo, ¿cuánta energía gastaron si siguieron una ruta o si siguieron la otra? ¿Sí? Porque inclusive podemos suponer que están enfrente a su computadora y deciden ir al baño, pero pues se pasan a Cuernavaca a dar una vuelta y ya regresan al baño, ¿no? Entonces tienen una ruta extrema, digamos, muy larga, nada más para ir al baño, pero lo importante aquí es esto, la trayectoria cambió y cambia la cantidad de energía, es decir, calor y trabajo que ustedes gastaron. Mientras que el cambio de posición no cambia, es decir, estaban en la computadora, llegaron al baño, no importa que previamente hayan pasado por Cuernavaca. El cambio de posición sigue dependiendo de esto, del punto inicial y el final. Entonces, una variable de trayectoria es una variable que depende del camino que se siga para un cambio de estado, es el valor que va a obtener. Las variables de estado no dependen del camino, simplemente dependen del estado inicial y el final. Y esto es importante porque desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista matemático, cuando yo integro una variable bueno, lo que voy a tener es que tengo una variable de estado y esta variable de estado en matemáticas se le va a conocer como diferencial exacta. Cuando yo integro una diferencial exacta, lo que obtengo es un delta U. Por el contrario, una variable de trayectoria tiene lo que se llama una diferencial inexacta. Y entonces, por lo mismo, se representa como una D cruzada, ¿sí? A veces está toda la D cruzada, a veces nada más le cruzan la parte superior, pero esta D cruzada es una diferencial inexacta desde el punto de vista matemático y me representa una variable de trayectoria. Entonces, puesto que trabajo y calor son variables de trayectoria, debo de representarlas como una diferencial inexacta, es decir, una D tachada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo integro una variable de trayectoria? Cuando yo integro una variable de trayectoria, yo no voy a obtener un delta U. Lo que voy a obtener es un valor absoluto, en este caso de calor, o bien un valor absoluto de trabajo. Y entonces, cuando yo integro estas cantidades, es importante representarlas de manera adecuada. Para delta U, para las variables de estado, que puede ser presión, temperatura, volumen, energía, voy a tener que poner un delta U, es decir, un incremento o decremento de la variable. Mientras que para una variable de trayectoria, al integrarla, lo único que pongo es el valor absoluto que se obtuvo de ella, ¿sí? Ya sea calor o ya sea trabajo. Y entonces, estas diferenciaciones exactas e inexactas, bueno, son parte de la matemática, de la termodinámica, bueno, parte del cálculo también, pero bueno, a ustedes normalmente les dicen, ok, tengo una diferencial y entonces yo integro esta diferencial y ¿qué es lo que voy a obtener? Delta U, ¿sí? Y sí, es correcto, siempre y cuando estén hablando ustedes de una diferencial exacta. Si la diferencial es inexacta, es decir, tenemos una variable de trayectoria, entonces lo correcto es que al integrar mi variable, yo lo que obtenga es un valor absoluto. Y entonces, en el examen, por lo mismo, si algún día me ponen dq o delta Q y delta W, bueno, ya tienen un punto menos. O sea, el delta Q no existe, el delta W no existe,
porque son variables de trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces anótenlo porque eso les puede bajar puntos en el examen. Q nunca lleva delta, W nunca lleva delta. Bien. Ahora, tengo esta ecuación. Tengo esta ecuación que es finalmente mi ecuación de trabajo. Sin embargo, es una diferencial. Para poder yo trabajar con esta ecuación, que es mi representación matemática de la primera ley, lo primero que tendría que hacer es empezar a trabajar con mis variables, ¿sí? Empezar a trabajar con mis variables para poder integrar cada una de las variables. Y entonces vamos a empezar con la más fácil y vamos a empezar con el trabajo. ¿Por qué es la más fácil? Bueno, desde siempre, desde física de la secundaria, a ustedes les definieron trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la fuerza por el cambio de posición o la distancia. El trabajo es la fuerza por la distancia, es decir, multiplico, puesto que trabajo es la consecuencia del movimiento de algo, entonces, para mover algo, yo lo que hago es, tengo un sistema, tengo un sistema, y ese sistema, bueno, lo puedo representar simplemente como una caja. Ajá. A este sistema le voy a aplicar una fuerza, ¿sí? Y por lo tanto mi sistema va a pasar de una posición original, se va a desplazar debido a esta fuerza, se va a desplazar hasta una posición final. Y entonces simplemente lo que tengo es trabajo es igual a fuerza por distancia. Ahora bien, si yo lo voy a aplicar a gases, porque dijimos vamos a trabajar con gases principalmente, lo que tengo es que de hecho la presión es fuerza entre área. Y si la presión es fuerza entre área, entonces ahora yo lo que puedo es multiplicar y dividir por el área, es decir, multiplicar mi ecuación por 1 para que no se altere. Y entonces lo que tendría es, tengo por una parte fuerza entre área y por otra parte área por la diferencial de la distancia. Y entonces me quedaría fuerza entre área es presión y por lo tanto el trabajo va a ser presión multiplicado por A de X, pero área por distancia es volumen y entonces lo que voy a tener es que el trabajo va a ser para los fines de la termodinámica, dW va a ser igual a P de B. Es decir, esta ecuación, que para mí es la importante, es la que me va a definir el trabajo en termodinámica. Es decir, el trabajo va a ser el producto de la presión por el cambio de volumen de mi sistema. Y esto es sobre todo importante, puesto que estamos hablando de un cambio de volumen si estamos hablando de gases, ¿sí? Esto no quiere decir que los líquidos y los sólidos no puedan cambiar de volumen, pero normalmente son cambios de volumen prácticamente despreciables, es decir, comparado con el cambio que puede tener un gas, son muy pequeños. Y entonces, esta que estoy poniendo aquí es mi ecuación general de trabajo para lo que vamos a tener para la termodinámica. Es decir, Profe, sí, ¿escucho? Bueno, ¿quién iba a preguntar? este, me perdí en A sobre A por la fuerza. ¿Qué Ok, significaba o en qué se transformaba? a ver, lo que teníamos es que por definición el trabajo es fuerza por distancia, que es esto, ¿sí? Pero para ponerlo en términos que nosotros manejemos, puesto que vamos a manejar gases, más que la fuerza nos convendría utilizar la presión. Y entonces tengo que la presión es la fuerza entre el área. ¿Cómo debo de modificar yo entonces esto para poder, ¿cómo se llama?
utilizar una cantidad que a mí me convenga. En este caso es la presión. Bueno, lo que multiplico es por A entre A. A entre A, ¿cuánto me daría? Me da 1. ¿Sí? A entre A me da 1, entonces no estoy alterando mi ecuación, al menos no significativamente. Y entonces, ¿qué es lo que logré con esto? Tengo la fuerza entre el área. ¿Y qué es la fuerza entre el área? Dijimos que es la presión. Entonces, lo que puedo tener es que el trabajo puede ser representado como la presión entre por el área por dx. Es decir, o sea, yo obtuve esto, fuerza entre área y expresión. ¿Qué es lo que me queda? A por P por dx o P por A por dx. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. El otro cambio que hago es, bueno, si ya tengo que el área por la distancia, bueno, área por distancia es volumen. Y entonces, bueno, puesto que el área es una constante, la introduzco a la derivada, A por X es el volumen, y entonces lo que me quedaría que finalmente mi ecuación general para el trabajo en termodinámica va a ser P por el cambio de volumen. Es decir, nosotros vamos a poder trabajar ya con variables, en este caso presión y volumen, que son más afines a lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Gases. ¿Sí? Pero además, a lo largo de esto, normalmente dijimos, vamos a trabajar mucho con las gráficas de gases, y estas gráficas de gases pues normalmente son presión contra volumen. De hecho, una de las ventajas también de poder representar el trabajo como una gráfica presión-volumen es que, puesto que el trabajo es P por dB, de hecho, en una gráfica presión-volumen, el trabajo termina siendo el área bajo la curva. Y entonces, para una representación P contra B, el trabajo me representa el área bajo la curva. Y entonces puedo cuantificar simplemente de una gráfica de trabajo, de una gráfica PV, mi trabajo. Y entonces, esto es una ecuación general. ¿Qué significa esto? Significa que en este caso, por ejemplo, si yo ya sé cuánto vale el trabajo, entonces yo ya puedo tener que este trabajo simplemente es P por dB. Es decir, mi ecuación ya la puedo cambiar porque ahora sé que esto es PdB. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, tengo mi ecuación general para lo que es el significado del trabajo. Y bueno, una de las ventajas también es que ya no lo tengo en funciones de variables de trayectoria. Ahora, lo que tendría que hacer en este caso, bueno, primero, estudiar el trabajo. ¿Sí? El trabajo, estábamos diciendo, si yo grafico presión contra volumen, automáticamente quedo en unidades que son lógicas para la ecuación que yo tengo. Y entonces, lo que voy a tener es que tengo presión contra volumen. Y presión contra volumen, dijimos, el trabajo me va a representar el área bajo la curva. Ahora bien, digamos, ¿qué pasa si yo hago un cambio de estado? Es decir, paso desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, digamos, vamos a hacerlo en una sola etapa, es decir, yo bajo la presión drásticamente del sistema y como consecuencia el gas que tengo, si quité presión, ahora lo que voy a tener es que aumente el volumen. Entonces, quito presión y como consecuencia aumenta el volumen y llegué al estado final, el estado 2. ¿Sí? Dijimos,
se va a realizar? Bueno, el área bajo la curva, que es en este caso esta área rojiza, rosa, que se encuentra aquí. Y entonces lo hice en una sola etapa y por lo tanto se hizo esto. ¿Qué pasa si ese mismo cambio lo hago pero ahora en dos etapas? Es decir, ya no quito totalmente la presión, ya nada más quito un poco de presión. Y al quitar un poco de presión se aumenta ligeramente el volumen. Y esa es una primera etapa. Vuelvo a quitar presión. Y al quitar presión se aumenta el volumen hasta llegar nuevamente al punto 2. Es decir, realicé el mismo cambio de estado, solo que en este caso lo hice en una sola etapa y en este caso lo hice en dos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Si el trabajo es el área bajo la curva, entonces, si ven las áreas simplemente de manera visual, se van a dar cuenta que en el caso de dos etapas hay una mayor cantidad de trabajo producida. ¿Por qué? Si el área bajo la curva me representa el trabajo, entonces aquí tengo una mayor área, es decir, obtuve más trabajo si lo hago en dos etapas que si lo hago en una sola etapa. ¿Qué pasa si lo hago en tres etapas? Si lo hago en tres etapas, bueno, voy a tener un primer cambio, un segundo cambio y un tercer cambio. ¿Sí? Y nuevamente, el cambio de estado sigue siendo el mismo, es decir, nada más pasé del estado 1 al estado 2, pero el cambio de estado sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambié? Cambié la trayectoria haciéndolo en tres etapas. Quito presión, consecuencia, hay un aumento de volumen. Quito presión, hay un segundo aumento de volumen. Vuelvo a quitar presión y hay un tercer aumento de volumen. Comparativamente, el área bajo la curva en dos pasos es menor al área bajo la curva en tres pasos. ¿Qué puedo concluir de estos tres experimentos anteriores? A medida que aumento el número de etapas en el cual se realiza un cambio, entonces lo que voy a tener es que aumenta la cantidad de trabajo obtenido. Y al aumentar la cantidad de trabajo obtenido, bueno, yo podría decir estoy siendo más eficiente en mi trabajo. Obtengo más trabajo porque lo estoy haciendo en varias etapas. Bien, y si la conclusión es que entre más etapas tenga, más trabajo obtengo, entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si lo hago con cambios diferenciales? Es decir, ahora voy a hacerlo bajando la presión y aumentando el volumen. Bajo la presión, aumento el volumen. Entonces estoy haciendo microcambios y en cada microcambio voy a tener un máximo de trabajo posible. Es decir, si yo realizo este cambio en varias etapas, en multietapas se le llama, es decir, con cambios diferenciales, lo que voy a tener es que obtengo el máximo trabajo posible, es decir, obtengo la máxima área posible. ¿Sí? A lo mejor aquí se nota como que esto es más, pero créanme, esta área es mayor que esta. Y entonces, el trabajo multietapas, ¿sí? Me daría el máximo trabajo posible. Es decir, en cualquier cambio que yo realice, si yo lo realizo con procesos diferenciales, voy a tener una mayor eficiencia, porque consigo obtener una mayor cantidad de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, y eso pues está re bonito. Entonces, quiero obtener la máxima cantidad de trabajo, pues hago cambios diferenciales. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen ustedes que tenemos un pistón el cual está formado por un cilindro, ¿sí? Este pistón está tapado por una pared móvil, que finalmente es mi pistón, ¿sí? Y entonces aquí lo que tengo es un gas. Un gas, el cual originalmente tiene una presión alta y por lo tanto tiene un volumen pequeño. Entonces, este es mi sistema inicial y entonces
Para mantener esa presión, digamos, ya que lo voy a hacer con cambios diferenciales, yo voy a tener esto, por ejemplo, presionado con una bolsa de arroz, y entonces voy a proceder a hacer cambios diferenciales. ¿Cómo lo haría? Bueno, voy eliminando un arroz a la vez. Es decir, quito un arroz, bajo la presión y dejo que llegue al equilibrio. Quito un segundo arroz y dejo que llegue al equilibrio. Quito un tercer arroz, dejo que llegue al equilibrio. Quito un cuarto arroz. Entonces estoy bajando la presión poco a poco. Esto significa cambios diferenciales. Bajar la presión, pero muy lentamente. Ahora, obtengo el máximo de trabajo. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo van a tardar en quitar todo el kilo de arroz? ¿Mm? O sea, removiendo arroz por arroz, van a hacer cambios diferenciales, van a obtener el máximo trabajo posible, pero se van a tardar muchas horas, probablemente días, en estar quitando cada arroz, pero además, al quitar el arroz, deja que llegue a un equilibrio. Y entonces, sí, en un trabajo, en un proceso diferencial con cambios multietapas, lo que voy a tener es el máximo de trabajo, pero esto es prácticamente un proceso imposible, o por lo menos sería un proceso tan largo que no sería conveniente. ¿De qué me sirve obtener mucho trabajo si lo voy a obtener en 2 años, ¿no? Entonces, los cambios diferenciales me dan el máximo de trabajo durante la expansión, ¿sí? Aquí recuerden, tenemos originalmente un volumen pequeño y esto va a pasar a un volumen mayor, ¿sí? Entonces, sí me da, sí me da el máximo de trabajo, pero el proceso multietapas, es decir, los microcambios, me alargan demasiado, ¿sí? Y créanme, demasiado el proceso, por lo cual, aunque se obtenga el máximo de trabajo, deja de ser conveniente. Ahora, esto es importante, lo vamos a retomar sobre todo para la segunda ley de la termodinámica, porque bueno, estos son procesos reversibles, o sea, se le llama proceso reversible aquel en el cual, si yo lo quisiera, podría regresar a cualquier punto intermedio. ¿Cómo logro eso? Bueno, si quité un arroz y esperé al equilibrio, entonces yo sé qué presión y qué volumen hay en este punto. Y sé qué presión y qué volumen hay en este punto. Y sé qué presión y qué volumen hay en este punto. Lo cual no puedo decir aquí, porque los cambios son tan bruscos que se generan una serie de perturbaciones. Y entonces lo que voy a hacer es que sí puedo conocer cualquier punto y por lo tanto, si yo lo quisiera, podría regresar por la misma trayectoria. Entonces, a diferencia de química, en un proceso reversible es cuando un sistema se regresa de reactivos a productos, en fisicoquímica lo que tengo es que un proceso reversible es cuando conozco cada etapa del camino, es decir, llevé a cabo cambios diferenciales y si quisiera, podría regresar por la misma trayectoria. Aquí no puedo regresar por la misma trayectoria y en ninguno de los anteriores puedo regresar por la misma trayectoria. Es decir, ¿qué camino debo de seguir? Bueno, pues lo que tendría que hacer es comprimir el gas y entonces lo primero que tengo que hacer es aumentar la presión. Aumentar la presión y para regresar al punto 1 voy a provocar con ese aumento de presión el aumento de volumen. Esto es una compresión en una sola etapa, ¿sí? Ahora, vean la cantidad de trabajo que en este caso vamos a decir se destruyó, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dijimos el trabajo es el área para la curva y ahora estas líneas amarillas representan mi curva de trabajo. Por lo tanto, todo este trabajo se destruyó. ¿Por qué digo destruir? Porque el trabajo es negativo. Es decir,
para comprimirlo, yo tuve que dar trabajo al sistema. Y entonces dijimos, cuando yo tengo que dar trabajo al sistema, esto es negativo, ¿sí? Si yo hiciera el mismo trabajo de compresión, pero lo hiciera en 2 etapas, lo que tendría es esto. Las mismas 2 etapas, pero nuevamente el área de la curva es enorme, es decir, la pérdida de trabajo es muy grande, pero sobre todo, ¿sí? El trabajo es negativo. El trabajo es negativo y entonces no puedo regresar por la misma ruta, ¿sí? No puedo regresar por la misma ruta. Sin embargo, si yo estuviera con una compresión reversible, lo que tendría es que comprimo, o sea, aumento la presión, disminuye el volumen, aumento la presión, disminuye el volumen, aumento la presión, es decir, volvería por la misma ruta, ¿sí? Y por lo tanto tendría la mínima cantidad de trabajo destruido. Es decir, mientras que en un proceso diferencial expansión obtengo la mayor cantidad de trabajo, en este caso trabajo positivo, o sea, todo esto es trabajo positivo, durante una compresión reversible, una compresión con cambios diferenciales, voy a obtener la menor cantidad de trabajo destruido, porque sigo la misma ruta. ¿De acuerdo? Les digo, de momento, bueno, esto simplemente es para que vayan entendiendo. El trabajo es el área bajo la curva, pero el área bajo la curva puede cambiar drásticamente si yo cambio de trayectorias, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, yo logro obtener el máximo trabajo. Ahora bien, nuevamente, lo que quería decir, bueno, para poder utilizar esta ecuación, tengo que tener el valor de cada uno de estos sumandos. Debo de tener el valor de cada uno de estos sumandos para poder utilizar esta ecuación. Bien, aquí ya obtuve una ecuación general para el trabajo. Y si ya tengo una ecuación general para el trabajo, entonces, bueno, yo puedo ya integrarla para diferentes condiciones. Y esta integración para diferentes condiciones, bueno, ¿cuáles condiciones son esas? Las condiciones que hemos estado manejando para el estado gaseoso. Y la primera condición es tengo dW es igual a PdV. Si mi condición es volumen constante, entonces es presión por el cambio de volumen, pero el volumen es constante y por lo tanto esto se anula. Esto se anula, es decir, el cambio de volumen es cero y por lo tanto el trabajo será cero. Es decir, si yo integro esto, lo que me daría es que esto es cero. Y aquí, como dijimos, esto es una variable de trayectoria y por lo tanto tiene que estar cruzada. Se me olvidó cruzarlas. Y entonces, aquí, ok, esto también está mal. No, pero si les digo que ya el Alzheimer me hace de hacer tonterías. Bien, ¿qué pasaría si lo que tengo es presión constante en lugar de volumen constante? Si lo que tengo es presión constante, entonces la presión es constante, la P sale de la integral y por lo tanto, si la P sale de la integral, lo único que tengo que integrar es el volumen. Y entonces, lo que tendría es que aquí... aquí la integral se aplicaría aquí y por lo tanto me quedaría que la integral de dw va a ser w, que es igual a p por delta v. Entonces, dijimos lo que hemos estado mencionando. Si cambia mi trayectoria,
cambia el valor de mi trabajo. Si mi trayectoria es una trayectoria volumen constante, entonces lo que tendría es que mi sistema va a cambiar. Es que ya tengo un rayoneadero. Mi sistema va a cambiar a volumen constante, pero a volumen constante simplemente tengo esta línea. Y esta línea no representa un área bajo la curva. Y por lo tanto, lo que tendría simplemente es que a volumen constante no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nada que se esté moviendo en mi sistema. Y por lo tanto, lo que tendríamos es que, bueno, independientemente de esto, lo que vamos a tener es que tengo un cambio a volumen constante, que si recuerdan, puesto que aquí estoy graficando volumen, una línea vertical me representaría el cambio a volumen constante, y consecuentemente lo que voy a tener es que no hay área bajo la curva, y por lo tanto el trabajo tiene un valor de 0. Por el contrario, si lo que yo tengo es un trabajo a presión constante, entonces el cambio sería un cambio a presión constante, y entonces ahora el trabajo tiene un valor que está dado por la ecuación P por delta B, y el trabajo que obtengo es todo esto. Y entonces, lo que estamos haciendo con estas ecuaciones, con esta derivación de ecuaciones, ¿sí? Con esta derivación de ecuaciones es simplemente ver bajo qué condiciones, de acuerdo a lo que hemos visto con ley de Boyle, ley de Charles Gay-Lussac y ley de Gay-Lussac, en qué condiciones vamos a tener el trabajo cuando, o qué valor va a tener el trabajo cuando mis condiciones cambien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Nos faltaría a temperatura constante, lo vemos posteriormente, y nos faltaría otra condición que no hemos manejado ahorita, que es un proceso adiabático. Pero para poder ver esto, necesito antes ver calor. Como dijimos, el calor, es energía que se transfiere de un sistema a otro y que se manifiesta como un cambio de temperatura. Este calor, por lo tanto, es energía que sale de mi sistema. En general, parte del problema del trabajo del calor es, bueno, el calor se va a manifestar de maneras distintas. Y el calor se va a manifestar de maneras distintas, sí, con un cambio de temperatura, pero digamos, en principio, si nosotros queremos hablar de calor, primero tenemos que saber cómo se transfiere el calor. Sí es energía en tránsito, pero cómo se transfiere el calor. Y entonces vamos a tener tres formas principales en las cuales el calor puede ser transferido. Estas formas principales son, en principio, la conducción, la convección y la radiación. Y entonces, estas tres formas en las que se transfiere el trabajo, conducción, convección y radiación, van a poderse presentar las tres, va a poderse presentar una, pero es importante que finalmente nosotros sepamos exactamente qué es, de qué estamos hablando. Y entonces, ¿qué es la conducción? Que es la que seguramente conocen bastante bien. ¿Qué es la conducción de calor? Cuando dos cuerpos interaccionan entre sí directamente. Cuando dos cuerpos interaccionan entre sí directamente, y en este caso no necesariamente son cuerpos. O sea, imaginen ustedes que tienen este sistema y su sistema es una barra de hierro, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si yo en este momento pongo a calentar, lo que voy a tener es, bueno, le pongo una flama
Y entonces aquí voy a tener una vela, digamos, muy mal hecha, pero una vela, y empiezo a calentar, pero en esta parte. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a estar calentando esta zona, ¿de acuerdo? Pero, digamos, se calienta una molécula aquí, empieza a vibrar más porque aumentó su temperatura y al vibrar más le transfiere la vibración a la molécula de junto. Y al vibrar más la de junto le transfiere a la otra. Y entonces la transferencia de calor por conducción implica el contacto íntimo a nivel molecular en este caso. O sea, también es correcto lo que dice su compañero cuando dos cuerpos interaccionan uno con el otro, pero lo importante aquí es eso. Es una interacción a nivel molecular en donde una molécula que recibe la energía se la transfiere a la de junto porque está en contacto íntimo y se la transfiere a la de junto y a la de junto y a la de junto. Entonces, si dejamos suficiente tiempo, aunque yo solo estoy calentando esta zona, después de un cierto tiempo, esta zona también va a estar caliente, porque la transferencia de calor se está dando de molécula a molécula. Y entonces, cuando hablamos de transferencia de calor por conducción, estamos hablando de un mecanismo de transferencia de calor que es bastante útil en sólidos. Y es bastante útil en sólidos, ¿por qué? Porque son los que tienen las moléculas más unidas, ¿sí? Y por lo tanto la transferencia es más eficiente. Eso no significa de ninguna manera que solo los sólidos conduzcan. Los líquidos también pueden conducir, inclusive pueden conducir los gases, pero en las moléculas de gases están tan alejadas las moléculas unas de otros que difícilmente van a interaccionar y transferirse la energía, aunque sí se da. Entonces, la conducción, repito, tal como mencionó su compañero, implica un contacto íntimo. En este caso, el contacto más íntimo es el contacto molecular y por lo tanto, cuando un cuerpo con una temperatura alta se pone en contacto con otro cuerpo con una temperatura baja, entonces se va a producir una transferencia de calor por contacto molecular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es la conducción. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Digo, Sí. es que es la más fácil, por eso hago énfasis en esto. Ok. El siguiente mecanismo de transferencia de calor es la convección. A diferencia del anterior, la convección es algo que se da únicamente en fluidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fluidos? Hablamos de gases y hablamos de líquidos. Y entonces, tengo un fluido, por ejemplo, un líquido, y entonces, para ponerlo simple, digamos, tenemos un recipiente. Ay, no, está muy feo el amarillo. Tenemos un recipiente y este recipiente contiene un líquido. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, voy a poner a calentar. Y voy a poner a calentar y entonces pongo mi velita en la parte de abajo y entonces pongo calentar. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar en este caso? Tengo agua, esa agua la pongo en un recipiente y la pongo sobre la estufa, si no quieren una vela. ¿Qué va a pasar? Por principio de cuentas, lo que voy a tener es que las moléculas de la parte inferior empiezan a aumentar su temperatura. Empiezan a aumentar su temperatura, pero aquí, ¿qué implica esto? Implica que al aumentar su temperatura también incrementan su volumen y bajan su densidad. Y entonces, si incrementaron su volumen y bajaron su densidad, entonces ahora lo que tengo es que tengo en esta parte del líquido, tengo un líquido con baja densidad.
y las cosas que tienen baja densidad flotan. Y entonces, el fluido no va a estar transfiriendo la energía necesariamente por contacto. Simple y sencillamente, este fluido caliente va a flotar, y si el fluido caliente flota, entonces está generando un vacío que tiene que ser llenado con fluido frío, que es más denso y por lo tanto baja. Y entonces, la convección no es más que una transferencia de calor, pero una transferencia de calor que se da por generación de ondas calientes ascendentes y ondas frías o corrientes frías descendentes. Entonces, estas corrientes ascendentes calientes, estas corrientes frías descendentes, van a generar un sistema móvil, un sistema bastante dinámico, en el cual voy a tener constantemente flujo de energía. Pero si ustedes observan, es un proceso que puede ser más dinámico, más movido que, que la conducción de calor, pero que aunque aparentemente es más dinámico, de hecho termina siendo bastante lento. ¿Por qué? Porque únicamente estoy calentando la parte de abajo. Y entonces, esto, por ejemplo, si algún día han viajado en carretera al mediodía, que es cuando pega más el sol, si ven por la carretera a lo lejos, van a ver que el aire se ve como si temblara. Es decir, se ve como que el aire está moviéndose, y bueno, si lo hacen en el desierto va a ser más notorio. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este caso lo que tenemos es que el suelo de la carretera se calienta bastante, ¿sí? Y al calentarse bastante va a transferir energía al aire que está en la parte de abajo. Este aire que está en la parte de abajo va a estar caliente y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Tiende a subir. Y entonces el aire está subiendo. ¿Por qué no sube en línea recta? Porque también hay aire frío que está bajando. Y entonces, mientras que hay una corriente ascendente, también hay una corriente descendente, y a la larga, finalmente, todo se va a calentar. Pero esto es, sube la parte más caliente, baja la parte más fría. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si realmente entendieron. Imaginen que sacan agua fría del refrigerador, o sea, agua bastante fría, a la temperatura del refrigerador, y la ponen en un pocillo metálico. Bueno, todos los pocillos son metálicos, pero bueno, la ponen en un pocillo. El pocillo, como ustedes saben, es un recipiente, pero es un recipiente que, además de ser cilíndrico, tiene una asa. Y entonces, digamos, este es mi pocillo. Y bueno, ese pocillo, como ya insisto, tiene agua fría. Bien, ahora llevo mi pocillo con agua fría, prendo la estufa y lo pongo a calentar durante 15 segundos. Y esto lo pueden hacer en su casa, de hecho. Lo pongo a calentar durante 15 segundos. Pasados los 15 segundos, entonces agarro un trapito, con mucho cuidado, tomo el pocillo de la asa. ¿Y por qué debo de agarrar un trapito? Porque el pocillo es sólido y entonces por conducción la oreja del pocillo, el asa del pocillo, ya está muy caliente. Si lo agarrara yo con la mano me quemaría. Entonces agarro un trapito, agarro el pocillo, y una vez que ya levanté el pocillo, lo que van a hacer es ponerse el pocillo en la mano, en la otra mano, pero sin ponerse trapitos ni nada. La pregunta es, ¿qué tanto se quemarían? Se supondría que nada, ¿no? Porque el calor se transmitió al agua que se está calentando. El calor se transmitió al agua, ¿y qué, perdón? Y entonces el pocillo de la parte del cuerpo no está caliente, solamente la asa, porque la asa no está
No está, por así decirlo, sosteniendo agua. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo su compañero? Bueno, simplemente hubo convección. Y si estamos diciendo que hubo convección, entonces todo el líquido caliente se va hacia arriba. Y entonces, ¿dónde es la parte más fría del pocillo? La parte más fría del pocillo está en la base, porque todo el líquido frío está bajando. ¿Qué tan frío puede estar? Por ejemplo, en estos días en los que la humedad está alta, bueno, la flama de la estufa va a generar CO2 y agua, y este vapor de agua choca con una superficie fría, y entonces la superficie del pocillo que está muy caliente aquí, por conducción, en la parte de abajo puede llegar inclusive a estar no solo fría, sino mojada, porque la parte está tan fría, la que está junto al fuego está tan fría, que termina condensando el vapor de agua que se produce por combustión. Y entonces, repito, este experimento lo pueden hacer los primeros 15 segundos de calentamiento. Si lo dejan más, bueno, el agua caliente ahora está arriba y el agua fría baja. Se calienta y sube. Y entonces la parte caliente está cada vez menos fría. Y entonces el agua que va bajando está cada vez más caliente. Siempre va a estar más caliente la de arriba, pero si ya el agua está a 80 grados y la de arriba está a 85, pues créanme, les va a quemar tanto la de arriba como la de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la convección es solo por fluidos. ¿Por qué? Porque solo los fluidos pueden generar estas corrientes, ya sean líquidos o gases. Cuando nosotros empezamos a calentar desde una dirección, automáticamente se empiezan a generar estas corrientes de convección. ¿Qué pasa si yo ahora caliento con un microondas? Bien, con un microondas la diferencia es que, como les dije en la clase anterior, en un microondas estoy calentando desde todas las direcciones, es decir, la energía llega desde todas las direcciones, pero además no solo eso. Si mi recipiente es transparente a las microondas, e insisto mucho que el recipiente sea transparente a las microondas, entonces no solo la energía está llegando a todos lados, sino que está calentando todas y cada una de las moléculas de agua al mismo tiempo. Y entonces, obviamente, en un horno de microondas no hay convección. En la estufa sí, en el horno de microondas no. En una parrilla sí hay convección, en un horno de microondas no. Entonces, este experimento que les mencionaba es bastante interesante porque, bueno, pues uno espera que el agua esté caliente y resulta que el gas está que quema, pero el agua en la parte del fondo está fría. Pero es interesante y repito, solo se puede llevar a cabo en eh, pues en una estufa o una parrilla que caliente en una sola zona y que genere las corrientes de convección. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Profe, O- ok. Y entonces, aquí, antes de continuar con radiación, mencionaría, ok, este calentamiento por convección que estoy mencionando es lo que se llama una convección simple o convección, punto. ¿Qué pasa si yo empiezo a agitar? Si yo empiezo a agitar, lo que sucede es que voy a empezar a generar corrientes, pero corrientes, digamos, artificiales. A eso se le llama convección forzada. Y entonces la convección forzada, yo estoy agitando, estoy generando que todas las corrientes de convección se mezclen y entonces el calentamiento es más eficiente. Y entonces se va a calentar todo más rápido, la convección se va a hacer más eficiente y a eso se le llama, repito, convección forzada. ¿Por qué es importante la convección forzada? Porque precisamente de manera industrial yo únicamente voy a tener convección forzada, es decir, en cualquier sistema de calentamiento, por ejemplo, 10.000 litros de líquido que voy a esterilizar, en cualquier sistema de calentamiento yo voy a adicionar un agitador para que el calentamiento sea más rápido. Si me atengo solo a la convección, créanme, me voy a tardar horas en calentar 10.000 litros. Entonces,
La agitación normalmente me favorece y la convección forzada me favorece. ¿De acuerdo? Bien, la última. ¿Qué es la transferencia de calor por radiación? Es por ondas electromagnéticas, ¿no, profe? Es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas, y aquí decíamos, para la conducción es para el estado sólido principalmente, aunque gases y líquidos van a poder conducir, pero es complicado ver la conducción en gases y líquidos. La convección es para gases y líquidos, para fluidos, para cualquier fluido, y la radiación es una transferencia de calor por ondas electromagnéticas. ¿Qué significa esto? La radiación no requiere materia. La radiación no requiere materia, puede transferirse en el vacío, eh, obviamente puede transferirse en la materia, y entonces lo único que requieren es que las ondas electromagnéticas puedan atravesar el medio. Y entonces, esta radiación por ondas electromagnéticas, por ejemplo, es la energía que se transfiere, por ejemplo, por el sol. O sea, ustedes en un día frío salen al solecito y sienten el calor del sol, y bueno, en un día caliente también, pero esa energía que está transfiriendo el sol a ustedes, pues atravesó todo el espacio, y atravesó el espacio, se tardó 8 minutos en llegar desde el espacio hasta ustedes, y en el espacio no hay un material conductor, no hay un sólido, no hay un líquido, no hay un gas, o el gas está tan poco denso que prácticamente se puede considerar vacío. Y entonces la radiación es una transferencia de energía por ondas electromagnéticas, pero aquí lo importante, cualquier cuerpo que tenga una temperatura va a generar una transferencia por irradiación. Es decir, si yo estoy hablando otra vez de los sistemas que mencionaba, ¿sí? El agua que está a 5 grados centígrados porque la saqué del refrigerador, esa agua va a irradiar ondas electromagnéticas. En este caso, ondas electromagnéticas en el espectro infrarrojo, pero son ondas electromagnéticas. Y entonces, lo que tengo es que mi vaso de agua, por tener una temperatura, tiene una radiación electromagnética. Es decir, transfiere calor por radiación electromagnética, ¿sí? El perico tiene una temperatura y por lo tanto el perico va a transferir energía electromagnética. Y entonces el perico es un sistema con una temperatura y por lo tanto transfiere energía electromagnética. El crayón igualmente y el árbol igualmente. Es decir, cualquier cuerpo que tenga una temperatura tiene una transferencia de energía por ondas electromagnéticas. ¿Qué sucede en el caso del ser humano o de cualquier animal? Pues también van a tener transferencia de energía por ondas electromagnéticas. Sobre todo, en el caso de lugares muy calientes o ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el metro, en un día caluroso, ustedes lo que sienten es que se acerca la gente y aunque la gente no los toque, el ambiente se calienta. Están transfiriendo por energía electromagnética. Si tienen una plancha caliente, es una plancha caliente, bueno, si ponen la mano arriba, van a sentir el calor transferido por convección. Pero si ponen la mano cerca de la plancha, van a sentir el calor transferido por radiación. Y obviamente entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Un ser humano va a transferir energía, va a liberar constantemente energía por radiación. Y entonces, todos los animales transfieren energía por radiación de manera constante y entre mayor sea su temperatura, mayor será la cantidad de energía que transfieren. Es decir, cualquier persona que haya estado junto a una persona con fiebre,
ha sentido que se acerca a la persona y inmediatamente siente su calor, o sea, siente cómo le está transfiriendo energía. No importa que se acerque por la parte de arriba, de abajo, un cuerpo que irradia es un cuerpo que tiene temperatura y entonces irradia por cualquier lugar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Aquí recalco esto porque, bueno, los lamas allá en el Tíbet, desde hace siglos, establecieron que el ser humano tiene un aura, ¿sí? ¿Qué es el aura? El aura es la estela de radiación que emite todo el cuerpo, ¿sí? Y esta estela de radiación que emite todo el cuerpo, bueno, ¿cómo lo detectaron los lamas? No tengo idea, pero como esto lo detectaron los lamas y es el aura, muchos le dan connotaciones religiosas y obviamente hay quien dice, no, el aura no existe. No, el aura sí existe, o sea, siempre estamos emitiendo radiación, pero además lo que les decía en una clase anterior, si yo tengo las manos a 35, 36 grados y tengo la cara las mejillas a 35, 36.5 y tengo los dedos de los pies como a 35.3, entonces, si me sacan a mí una fotografía en radiación infrarroja, lo que van a tener es diferentes colores o diferentes longitudes de onda de energía emitidas por las partes de mi cuerpo. Y estas diferentes longitudes de ondas emitidas, bueno, si la traducen a colores, porque además las cámaras infrarrojas normalmente la traducen a colores, van a provocar que mi cuerpo, en donde tengo 37 grados, se vea muy rojo. En donde tengo 35 grados a lo mejor ya se ve verde y entonces termina una fotografía en infrarrojo, termina siendo una fotografía de colores. Y entonces deben de tomar en cuenta eso. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que les estoy diciendo? Porque en general todas las formas de transferencia de calor son procesos muy lentos, ¿sí? Y estos procesos lentos, a menos que estemos a altas temperaturas, la radiación puede ser importante, pero en general a las temperaturas ambientes, toda la transferencia de calor va a ser un proceso lento. Y este proceso lento va a provocar que si se lleva un cambio demasiado rápido, ¿sí? Si se lleva a cabo un cambio demasiado rápido, pueden ustedes no llegar a tener una transferencia de calor lo suficientemente rápida y tener un cambio en donde no hubo transferencia de calor, ¿sí? Y entonces, esto es a lo que llamamos una transferencia de calor adiabática. Un proceso rápido, perdón, una transferencia de energía o un cambio de estado adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es un proceso en el cual Q es igual a 0, es decir, no hubo intercambio de calor. Y puede no haber intercambio de calor porque el proceso se llevó a cabo demasiado rápido, o puede no haber habido intercambio de calor porque se aisló el sistema. ¿De qué manera se aísla un sistema para evitar las transferencias de calor? Pregunta, ¿cómo aislarían un sistema para evitar la transferencia de calor? ¿Alguna idea? A ver, primero, digamos de una manera fácil. ¿Cómo evito la transferencia por conducción? Evitando el contacto. Evitando el contacto, pero dijimos estamos hablando de un contacto molecular. Y por lo tanto, bueno, ¿cómo evito la transferencia de calor? Puedes evitar la transferencia por conducción. ¿De qué manera? Si lo que requieres es un contacto molecular, entonces tú puedes aislar un sistema si generas una pared en medio de la cual haya vacío. Entonces, la situación óptima
sería en este caso que yo tenga un recipiente, ¿sí? Pero ese recipiente tenga una doble pared. Una doble pared bueno, eso es una doble pared, ¿sí? Pero, ¿qué debe de haber en medio de estas dos paredes? Vacío. Si yo tengo un vacío perfecto entre estas dos paredes, ya no hay moléculas, no hay contacto molecular y por lo tanto no hay conducción. ¿Se entiende? ¿Conocen algún recipiente con esas características? Los termos. Los termos. Los termos siempre tienen doble pared. Los termos de buena calidad tienen vacío entre sus paredes y es por eso que normalmente las paredes de un buen termo son metálicas, para resistir el vacío que está en medio, ¿sí? Un termo de no muy buena calidad puede tener en lugar de vacío un gas, ¿sí? ¿Por qué? Dijimos, las moléculas de los gases están tan separadas unas de otras que simple y sencillamente la conducción es mala. O sea, los gases son pésimos conductores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguien tiene gato? ¿Alguien tiene un gato como mascota? ¿A nadie le gustan los gatos? ¡Wow! Están re feos los gatos. ¿Mandé? Bien. Están re feos los gatos. Ok. Lo menciono por esto. Los gatos tienen la capacidad de tener movimiento capilar. ¿A qué se refiere de este movimiento capilar? A que pueden mover la mayoría del pelo de su cuerpo, ¿sí? Obviamente ustedes no pueden mover su cuerpo, el pelo de su cuerpo, ¿sí? Y entonces, los gatos, digo, los que tienen pelo, porque hay gatos sin pelo, los gatos tienen la capacidad de mover todo el pelo de su cuerpo y entonces utilizan el pelo de su cuerpo para regular la temperatura. ¿Qué pasa si un gato tiene calor? Si un gato tiene calor, entonces aplana todo su pelo para que quede aplanado el pelo y pegado a su cuerpo. Y entonces cuando hace demasiado calor, sobre todo los gatos peludos, se ven más flacos. Y se ven más flacos porque aplanaron todo su cuerpo, lo pegaron a su cuerpo y de esa manera pueden más fácilmente liberar energía por conducción. ¿Qué pasa cuando tienen frío? Cuando los gatos tienen frío, lo que hacen es expandir su cuerpo, es decir, ponerlo más parado, digamos, el pelo de su cuerpo, ¿sí? Y con eso generan una capa de aire entre cada vello del cuerpo. Y entonces, un gato lo que va a tener es que va a tener entre cada vellosidad, tiene aire retenido y entonces dijimos, los gases son malos conductores y por lo tanto, un gato cuando tiene el pelo levantado, normalmente lo que está haciendo es evitar el frío porque ahora tiene aquí un pésimo conductor que es aire, ¿sí? Y entonces eso lo mantiene más calientito, ¿sí? Entonces, eso es método de aislamiento. Bueno, cualquier persona que haya utilizado un abrigo de pieles, y cuando digo abrigo de pieles normalmente es muy diferente a una chamarra de cuero, un abrigo de pieles tiene mucho pelo, normalmente es caliente precisamente porque retiene mucho gas y todos los gases son malos conductores, y si son malos conductores, me aíslan del frío. ¿Se entiende esto? Y bueno, si no, pues pregúntenle a alguien que conozca gatos. Y créanme, cuando hace frío los gatos se ven todos relamidos con el pelo pegado al cuerpo, y yo no tengo gato, pero sí los he visto. ¿De acuerdo? Bien, ok, ya logramos evitar la conducción, que es lo más fácil. ¿Cómo se evita
en este caso la convección. Nuevamente, si se refieren a los termos, entonces los termos normalmente son recipientes efectivamente con dos paredes, pero además recipientes altos o muy largos, pues, de tal manera que una corriente de convección se hace muy ineficiente porque el recipiente es muy alto. Pero además, estos recipientes tienen contacto con el ambiente a través de bocas muy estrechas. Y entonces, el enfriamiento del agua va a ocurrir solo si abren esta boquilla, o si abren la tapa del recipiente. Si abren la tapa del recipiente, se enfría. ¿Pero qué parte se enfría? Solo la que está conectada en este punto. Y de todas maneras, se generan corrientes de convección, pero estas corrientes de convección son tan ineficientes porque el recipiente es demasiado largo que aunque ustedes lo abran por cerca de un minuto, la pérdida de energía no es mucha, ¿sí? Y de esa manera están evitando la convección. Con un buen termo, es un termo cilíndrico y alto con una boca estrecha. De hecho, los mejores termos tienen válvulas en lugar de tapas. ¿De acuerdo? Y obviamente un vaso para café de esos que tienen tapa, pues tienen una tapa muy pequeña para que se abra el vaso y no se enfríe. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cómo evitan la radiación? Esa depende de su ¿Cómo longitud. evitan la radiación? ¿Mande? Que esa depende de su longitud de onda. Depende de su longitud de onda. Pero, ¿cómo evitas que pase? Y aquí, Por el material. cuando yo... ¿Sí? Dime. ¿Cómo evitan que pase la radiación? Pues dependiendo de la longitud de onda, vamos a utilizar determinados Ok, materiales. vamos a pensar que tienes luz roja. ¿Cómo la evitas? No sé, no se me ocurre una. Ok, Con un material ya. que absorbe la luz roja. Sí. Y ya con eso la harías gacha para la luz roja. ¿Y cómo evitas también la blanca, la azul, la amarilla, la ultravioleta, la infrarroja? ¿Sí? Aquí, ¿han abierto alguna vez un termo? ¿Cómo está Y la pared interior del termo? ¿Cómo es la pared interior de un termo? Un buen termo, nuevamente, tiene acabado de espejo en el interior. ¿Y qué hace qué hace un espejo? Refleja la radiación. Entonces, un termo es un recipiente aislado para evitar todas las formas de transferencia de calor. Nuevamente, la conducción lo evito con una doble capa y entre esa doble capa tengo vacío, en el mejor de los casos, o un aire a baja presión. ¿Cómo evito la convección? Haciendo un recipiente largo con entradas estrechas. ¿Sí? ¿Cómo evito la radiación? La radiación, la única forma de evitar que una radiación pase es con un espejo. Y los espejos reflejan, es decir, yo voy a poner una pared de espejo, esto, ¿sí? Y entonces mi líquido que está aquí va a irradiar, pero la radiación se refleja. Y entonces el calor se mantiene adentro porque cualquier radiación que emita mi sistema va a ser reflejada hacia el interior.
Sí han visto ese acabado de espejo, ¿no? Entonces, nuevamente, Sí. estoy hablando de termos buenos. Nuevamente, un vaso para café con doble pared puede tener una entrada estrecha, puede tener una doble pared, pero normalmente no tiene acabado de espejo, porque el café se lo van a tomar en ese momento. Entonces, la transferencia de calor es problemática, es difícil de evitar, precisamente porque se lleva a cabo de tres maneras. Y evitar esas tres maneras es bastante problemático. Aún con el acabado de espejo, un acabado de espejo a nivel molecular no tiene todas las partes cubiertas. Y entonces, un buen termo les puede mantener 1 o 2 días la temperatura prácticamente igual, pero hay pequeñas pérdidas de calor por radiación, porque aún el acabado perfecto, el acabado de espejo más perfecto, tiene micro orificios por donde se fuga la radiación. Y entonces es extremadamente difícil. Les digo, realmente con lo que se cuenta es que la transferencia de calor es lenta en general, y por lo tanto, si ustedes toman un intervalo de tiempo lo suficientemente corto, pueden llegar a tener un aislamiento adiabático, es decir, un aislamiento en donde ustedes puedan considerar que en el transcurso de la próxima hora prácticamente no se va a perder energía por transferencia de calor. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Profe, es por eso que se supone que no, bueno, los sistemas aislados solamente son teóricos, porque siempre va a haber pérdida de energía, aunque no haya de masa. Exactamente. Eh, el, o sea, se llegan a tener aislamientos bastante eficientes, pero son extremadamente costosos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se trata de alcanzar el 0 Kelvin, porque se sigue tratando de alcanzar, la última vez que yo leí algo al respecto, ya habían alcanzado temperaturas de menos 272.99, algo por el estilo, este, pero aún no se alcanza el cero. ¿Por qué no se alcanza el cero? Lograr aislar un sistema que está a menos 273 grados o menos 272 grados es demasiado costoso. En este caso estás evitando que entre el calor. Y vamos, estás trabajando con cantidades de materia muy pequeñas porque el sistema de aislamiento prácticamente es un cuarto de 3 por 3, ¿no? Entonces, eh, sí llegas a tener mecanismos de aislamiento bastante buenos, pero no son 100% buenos. Y esto implica que puedes retrasar la transferencia de energía, pero es extremadamente difícil evitarla. O sea, la retrasas sí, la evitas no. Con el tiempo finalmente termina en esto. De hecho, si algún día llegan a regresar a biológicas, yo espero que sí, atrás bueno, por donde está la biblioteca, antes de llegar a la biblioteca hay un edificio que antes era el edificio de Ingeniería Bioquímica, ahora, bueno, hacen varias cosas ahí. En la parte de atrás hay ahí algunos recipientes, se les llama recipientes Dewar. Los recipientes Dewar no es más que un termo, pero en este caso un termo para gases. De igual manera, si han visto las casetas que están atrás ¿cómo se llama? Oh, por donde está el café de ahí de las escaleras, el puesto de café, en la parte de atrás hay unas casetas. En una de esas casetas también, siempre en la puerta, hay recipientes Dewar, porque esos recipientes Dewar tienen nitrógeno líquido, y el nitrógeno líquido es extremadamente frío. Entonces, lo que tienen ahí es un termo enorme con doble pared, acabado de espejo, la forma adecuada para mantener el frío, pero de todas maneras, un recipiente de esos que es caro y es bastante eficiente, eh, no puede guardar nitrógeno líquido durante mucho tiempo porque finalmente
empieza a haber transferencia de calor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí aclaro una cosa, o sea, los termos, normalmente ustedes los piensan para mantener el calor adentro, es decir, mantener su café caliente, pero un termo frecuentemente y con mucha frecuencia, de hecho, sirve también para mantener las cosas frías, es decir, si ustedes ponen agua de limón muy fría en un termo, se lo pueden llevar al desierto y el agua se va a mantener fría, ¿sí? Para cierto tiempo. No, ningún sistema de aislamiento de calor es 100% eficiente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, aquí nada más aclaro rápido dos cosas. Cuando yo les hablo de un sistema transparente a las microondas o de un vaso transparente a las microondas insisto mucho en esto de transparencia, la transparencia no implica translucidez. O sea, un vidrio es transparente y un vidrio es translúcido. Pero si ustedes piensan, una taza no tiene que ser translúcida, o sea, no tiene que ser translúcida para que pasen las microondas. Una taza puede ser blanca, o puede ser azul, o puede ser verde, y sin embargo permitir la transferencia de microondas. Entonces, de igual manera, ustedes no son translúcidos. Obviamente no son translúcidos, sin embargo, ustedes son transparentes a los rayos X. Su carne es transparente a los rayos X. Sus huesos no son transparentes a los rayos X. Entonces, aquí la transparencia depende mucho de la longitud de onda. Si ustedes compran una taza corriente lo más seguro es que no sea muy transparente a las microondas, y se va a calentar junto con el agua en el microondas. De hecho, inicialmente cuando salieron los microondas, uno de los problemas era precisamente eso, que muchos de los recipientes que se tenían no eran transparentes a las microondas y se calentaban más que el agua, ¿no? Actualmente ya muchos recipientes son transparentes a las microondas, aunque repito, no son translúcidos. Entonces, cuando yo hablo de transparencia, no me estoy refiriendo a que puedo ver a través de algo. Me estoy refiriendo a que es transparente porque lo pueden atravesar ciertas longitudes de onda. ¿Sí? El acabado de espejo se supone que no permite el paso de ondas, pero repito, no hay un acabado de espejo perfecto. ¿Sí? Eso es una de las cosas. Segundo, a veces la forma en que nosotros hablamos nos hace perder de vista lo que emite calor. Y entonces, por ejemplo, decimos, ay, esta chamarra es muy caliente, o esta cobija es muy caliente, pero en realidad, digamos, yo me pongo una chamarra o me meto bajo de las sábanas en un día frío, ¿y cómo están las sábanas? Las sábanas están frías. ¿Cómo está la chamarra? La chamarra está fría. ¿Quién es el que emite calor? En realidad, la persona que está bajo de las cobijas es la que está emitiendo calor. ¿Mande? Oiga, profe, Sí. entonces, ¿cómo cae el agua caliente de la regadera? ¿Cómo se mantiene el calor? Si no, cuando el boiler, así está el boiler ahí, el agua pasa y se calienta tan rápido para salir. ¿O cómo? A ver, explíqueme. O sea, He tenido esa duda existencial toda mi vida. bien, digo, existen algunos boilers eléctricos de los que ya hablaré después, pero la mayoría de los boilers tienen un tanque. O sea, el boiler tiene un volumen porque tiene un tanque. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Básicamente tienes un mechero que se prende de manera automática y empieza a calentar todo ese tanque de agua, ¿sí? Entonces, cuando tú abres la regadera, lo primero que vas a obtener es agua fría, pero es agua fría que estaba en la tubería de tu casa, ¿sí? Conforme el agua caliente empieza a salir y a llenar esa tubería, vas a ir desplazando el agua fría y finalmente va a salir por tu regadera agua caliente. Y va a seguir saliendo agua caliente mientras el tanque de tu boiler tenga agua caliente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tú te bañaste y te acabaste el agua caliente, entonces, pues la siguiente persona no le va a salir necesariamente agua caliente hasta que la vuelva a calentar el boiler.
Ah, ya veo. ¿Sí? Padre. Pero esa es una situación. Pero les digo, por ejemplo, tú te metes a la cama en un día frío, digo, en los próximos meses ya van a tener días más fríos, y las sábanas están frías. ¿Quién está calentando las sábanas? Las sábanas las está calentando tu cuerpo. Las sábanas las está calentando tu cuerpo, y bueno, las sábanas y la cobija son un muy mal conductor de calor, y por lo tanto el calor se tiende a acumular bajo las sábanas. El problema, repito, es que nosotros decimos, ay, es que la cobija es bien calientita. No, la cobija no es calientita, la cobija es un mal conductor que me ayuda a mantener el calor de mi cuerpo. ¿Sí? Es por eso que cuando una persona sufre de enfriamiento, eh, entonces lo que tienes es que tienes que abrazar a la persona y calentarla, porque esa persona ya está fría y si se sigue enfriando se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que haces? Acercas tu cuerpo que genera calor para calentarlo. O bien le pones una manta eléctrica y las mantas eléctricas sí son calientes, porque esas sí se calientan. Pero aquí en México casi nadie usa mantas eléctricas. En otros países muy fríos, las mantas eléctricas sí son bastante comunes. En un país como el nuestro, en donde los fríos realmente son pocos, una manta eléctrica no es buen negocio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, el lunes nos vemos nuevamente para continuar con las dos situaciones de trabajo, la de isotérmico y adiabático, y con las 4 ecuaciones que necesitaríamos para calor y para energía interna. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. No, No. Entonces, buen provecho, que la pasen bien. Digo, para mí ya empieza el fin de semana porque ya acabé de darles clases esta semana. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego.